Desde hace miles de años, la humanidad ha intentado entender uno de los mayores misterios de la existencia. ¿Puede una persona sentir cuando está cerca de morir? Es una pregunta que aparece en casi todas las culturas del mundo. Desde antiguas civilizaciones egipcias hasta relatos modernos contados por familias comunes. Existen historias de personas que días antes de partir comenzaron a comportarse de manera extraña. Algunos visitaron familiares que tenían años sin ver. Otros regalaron objetos importantes sin explicación. Muchos dieron abrazos diferentes, más largos, más profundos, como si en el fondo supieran que sería la última vez. Y lo más impactante es que en ese momento nadie lo nota. Todo parece normal, hasta que ocurre la tragedia. Entonces las piezas comienzan a encajar. Ese día vino a verme de la nada. Me abrazó como nunca. Parecía despedirse. Pero, ¿por qué sucede esto? Algunos expertos creen que el cerebro humano puede detectar señales internas que pasan desapercibidas para la conciencia, cambios físicos, agotamiento extremo o alteraciones emocionales. Según esta teoría, el subconsciente comenzaría lentamente un proceso emocional de despedida, como si la mente intentara cerrar asuntos pendientes antes del final. Pero existe otra explicación mucho más misteriosa. Algunas culturas antiguas creían que cuando una persona se acerca a la muerte, ocurre un cambio profundo en la conciencia. Los antiguos egipcios pensaban que el alma comenzaba a desprenderse lentamente del mundo físico. En ciertas tradiciones orientales se habla de una sensibilidad espiritual que aparece poco antes de partir. Y en muchos pueblos de Latinoamérica existen relatos de personas que, días antes de morir, parecían estar más tranquilas, más sensibles, o incluso más conectadas con recuerdos importantes de su vida, como si algo dentro de ellas pudiera percibir que el tiempo se estaba terminando. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero cuando millones de personas alrededor del mundo cuentan experiencias tan similares, la pregunta sigue viva. ¿El ser humano puede sentir su final antes de que ocurra? La ciencia todavía no tiene una respuesta definitiva, pero quizá existen cosas que el corazón, el subconsciente o incluso el alma pueden percibir antes que la mente racional. Tal vez por eso algunas personas, sin darse cuenta, empiezan a despedirse antes de partir, porque hay misterios de la vida que todavía están más allá de nuestra comprensión. Y quizá lo más extraño de todo es que este fenómeno no solamente ocurre con personas enfermas. Existen historias de personas completamente normales, que días antes de partir comenzaron a actuar diferente, más tranquilas, más sensibles, más pensativas, como si algo dentro de ellas hubiera cambiado. Algunos incluso dejaron frases que en ese momento parecían simples comentarios. Cuida mucho a la familia. Gracias por todo. Nos vemos después. Palabras normales, hasta que el tiempo les dio otro significado. Y aunque la ciencia explica muchas cosas a través del subconsciente y la intuición humana, hay experiencias que siguen siendo difíciles de entender, porque no hablamos de un solo caso. Hablamos de millones de historias alrededor del mundo, personas que sintieron la necesidad de despedirse sin saber exactamente por qué. Y eso ha llevado a muchos a preguntarse algo inquietante. ¿Será posible que la conciencia humana perciba señales que todavía no comprendemos? Tal vez el cerebro detecta cambios invisibles antes que nosotros. O tal vez existen cosas sobre la vida y la muerte que aún están fuera del alcance de la ciencia. Porque al final nadie sabe con certeza qué ocurre en los últimos días de una persona. Pero hay despedidas, miradas, abrazos y silencios que parecen contener algo más profundo, algo imposible de explicar. Y quizá el verdadero misterio no es la muerte, sino todo lo que el alma alcanza a sentir antes de partir. Esto fue Revelaciones del Alma.